Todos sabemos de la tragedia que está aconteciendo en Tierra Santa después del horror, digamos, de el ataque terrorista de la organización Hamas desde la Franja de Gaza hacia el Estado de Israel, y luego la respuesta violenta del Estado de Israel, que ha terminado formalmente en una guerra. Tensiones entre los palestinos en la Franja de Gaza y entre los judíos en Israel son muy viejas, ¿no? Y en algunos momentos han habido incursiones terrestres anteriores o bombardeos cada vez que han habido ataques exagerados o bombardeos, lanzamientos de misiles de estos terroristas de Hamas hacia el Estado de Israel, ¿no? Y, la situación es que después de... Nunca hubo una invasión, digamos, tan organizada y bien planeada por Hamas, que un sábado, en plenas festividades judías, entraron y mataron más de 1.500 personas, más de 1.500 judíos civiles, niños, ancianos, gente que estaba en su casa, y secuestraron a 170 personas, comunidades judías alrededor de la Franja de Gaza. Y esto, que Israel declarara una guerra, ¿no? Que es algo que no había pasado en las últimas tensiones, en los últimos más de 20 años de tensiones, digamos, entre Israel o cerca de 20 años entre Israel y la Franja de Gaza, ¿no? ¿Cuál es la postura de los católicos, que no es, digamos, la postura oficial del Vaticano? Lo digo porque la postura oficial del Vaticano es mucho más compleja, ¿no? Y tengo que explicarla. Pero ¿qué es lo que los católicos vemos en esta situación? Y esto lo digo porque muchas veces los católicos no sabemos qué pensar y vemos que hay mucha división. Yo tengo muchos amigos cristianos de origen palestino. Uno de ellos es la editora en jefe de una iniciativa de noticias en inglés en la que estoy colaborando. O sea que es una persona, digamos, laboralmente cercana a mí. Y tengo muchos amigos en la comunidad de origen árabe palestino cristiano en el Perú, donde terminaron muchos emigrantes, ¿no?, palestinos. Y una de las cosas que muchas veces los católicos no sabemos qué pensar es que las opiniones sobre Israel y sobre Palestina están tan polarizadas, tan absolutamente polarizadas, que no sabemos si es que nosotros, como los protestantes, tenemos que tener un apoyo, digamos, ciego al Estado judío, o si tenemos que tener un apoyo a los palestinos, aunque haya un número muy pequeño de cristianos. Pero quiero rápidamente dar un contexto y algunas reflexiones del patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, un cardenal, creado cardenal recientemente, franciscano, que ha trabajado más de 10 años en Tierra Santa, y es un hombre que tengo el honor de conocer, porque tiene una sabiduría y una humildad increíbles, ¿no? La Franja de Gaza es literalmente una franja que está al norte de la península del Sinaí, ¿no? Y cuando el Estado de Israel fue creado y se hizo espacio, digamos, a la fuerza para el Estado para que pudieran venir los judíos que habían sido perseguidos durante el nazismo, ¿no?, y que eran frecuentemente perseguidos también en Rusia con los pogroms, o estas olas de matanzas de judíos que reventaban cada tanto, ¿no? Entonces, esta es la historia reciente. ¿Quién estuvo primero en esta tierra? Es un tema que se discute y que no me interesa abordar ahora, ¿no? De quién estuvo acá, qué reinos pasaron, etcétera. Se remonta a muchísimos años antes de Cristo, ¿no? Pero el hecho es que en la historia reciente, en 1947, decide el gobierno británico y los grandes poderes crear el Estado de Israel, y se abre un lugar donde
donde había un convencimiento de parte de las naciones occidentales que correspondían tradicionalmente al pueblo de Israel, ¿no? Donde estaba el templo, etc. Y en ese entonces esta zona era conocida como Palestina, y estaban los palestinos, que eran un pueblo que era considerado como el más bajo, digamos, en el rango de los países musulmanes, ¿no? Nunca fueron respetados, nunca fueron apreciados, pero obviamente, digamos, la hostilidad musulmana frente a Israel, frente a los judíos, hizo que comenzaran a recibir apoyo, y poco después de que se crea el Estado de Israel, se reconoce que hay concentraciones de palestinos muy grandes en esta franja de Gaza, que es una franja, literalmente una franja con una de las mayores densidades poblacionales en el mundo. Tienen 2.2 millones de pobladores, ¿no? Y que el pueblo palestino tenga autonomía en Cisjordania y la Franja de Gaza, ¿no? Sin embargo, primero una nación, Egipto, y después esas tres naciones árabes atacan al nuevo Estado de Israel. Israel vence en las dos guerras, toma la Franja de Gaza para asegurarse que no encuentren en este territorio palestino un soporte para atacarlos como nación, como nueva nación, y toman las alturas del Golán que pertenecían a Siria, ¿no? Y toman más terreno, incluso terminan de tomar la totalidad de Jerusalén, porque Jerusalén, los gobiernos occidentales la habían dividido para que una parte siguiera estando bajo, digamos, control musulmán, y otra parte estuviera bajo control judío. Pero en estas guerras, Israel decide que tiene que tomar más territorios, justamente para tener territorios que le sirvieran de colchón, de protección, ¿no? Entonces, en la Franja de Gaza, el Estado de Israel invade, toma, somete a los palestinos y permite que comiencen a crearse asentamientos judíos. Pero finalmente, a principios de los 2000, Yasser Arafat y Yitzhak Rabin firman un acuerdo histórico que les valdría el Premio Nobel de la Paz, y firman un acuerdo por el cual Israel decide retirarse de la Franja de Gaza, dejando ahí muchas de las cosas que los judíos habían construido, ¿no? Concentrados de agricultura, muchas de las cosas en los que judíos habían desarrollado una buena tecnología, y permite que los palestinos que estaban en Egipto regresen y se hagan cargo de la Franja de Gaza. Pero poco tiempo después de haber dado autonomía a esta Franja de Gaza, los palestinos en la Franja de Gaza, en unas elecciones autónomas, eligen al movimiento Hamas como sus gobernantes. Y en ese momento, Hamas, que es un movimiento que ha proclamado la destrucción del Estado de Israel, Israel dice: no, nosotros no vamos a permitir que esta franja se convierta en una plataforma terrorista contra nuestro pueblo, y decide bloquear la Franja de Gaza y dejar que entre muy poco alimento, energía, y esto ya ha tenido más de una década, y el movimiento Hamas ha logrado derivar mucho dinero de las organizaciones no gubernamentales de otros países y crear una red enorme de subterráneos, de túneles, donde trafican armas, guardan armas, producen armas, reciben armas de Irán, ¿no? Entonces, cada tanto lanzan ataques contra Israel. Israel responde bombardeando, y luego esto básicamente es una
una movida en la que cada una de estas fuerzas justifica su acción, ¿no? Y cuando uno escucha el lado palestino del sistema, digamos, de opresión, de humillación en el que viven, uno simpatiza y entiende la causa palestina. Y cuando uno escucha los sufrimientos del pueblo judío y dicen, esta gente mata a civiles inocentes, me quieren matar, me quieren destruir. Y entonces sí, uno escucha los sectores radicales que dicen, los que viven dentro de la Franja de Gaza son animales, no son humanos. Eso lo dijo el ministro de Defensa recientemente de Israel. Y quienes viven en la Franja de Gaza, que forman parte del movimiento Hamas, dicen, sí, efectivamente nuestra misión es asesinar al último judío que quede en la tierra. O sea, ni siquiera matar a los judíos, reducir el Estado de Israel, matar a los israelitas. No, hasta el último judío de la faz de la tierra. No, esa es una encomienda que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros los cristianos descubrimos, miren, en la Franja de Gaza hay unos 500 católicos de rito latino, palestinos, unos 400 cristianos ortodoxos y unos 300 cristianos de distintas denominaciones, ¿no? Y la gran mayoría de ellos, una vez que comenzó la guerra, es decir, la respuesta israelí para acabar con Hamas, que esa es la promesa que ha hecho a sus ciudadanos, los cristianos se concentraron en la Y, ¿no? Lo que se conoce como la YMCA, ¿no? Que tenemos en varios países de América Latina, y que hay uno también en Gaza, meritorio de los cristianos norteamericanos haberla construido ahí, ¿no? Y Monseñor Pizzaballa, el cardenal Pizzaballa, hoy en día cardenal, señala que lo que los católicos podemos hacer es lo que él suplicó que se hiciera el pasado martes 17 de octubre. Ayuno y oración por la paz. Ayuno y oración. Yo tuve la oportunidad del día previo, el lunes 16, entrevistarlo en una conversación virtual. Él estaba en Tierra Santa, nosotros estábamos en Roma con un grupo de periodistas de Roma, y ahí vimos que el cardenal Pizzaballa decía, mira, los cristianos hablaban de cuál es la posibilidad de la mediación del Vaticano. Entonces dice, mira, para mediar se necesitan partes que estén interesadas en mediar, ¿no? Y explicó que teníamos que recordar que tanto el Islam como el judaísmo no creen en la misericordia como nosotros creemos. O sea, hay una referencia que Dios es misericordioso. Misericordioso es uno de los títulos, de los 99 títulos que el Islam le da a Alá, a Dios, ¿no? Y el pueblo judío también tiene referencias a Dios como un Dios misericordioso, ¿no? Que se arrepiente de su ira, etc. Pero no pone en la misericordia y en el perdón el tipo de acento que nosotros ponemos a partir de la revelación de Jesucristo. Entonces, para ellos, la justicia y la misericordia no están juntas. La justicia es una negación, mejor dicho, la misericordia es una negación de la justicia. Entonces, cada una de las partes conserva en su elenco, en su lista, la última cosa mala que le hizo el contrario y que tienen que ser vengadas antes de sentarse en la mesa a negociar. Entonces, lamentablemente con esta mentalidad siempre hay una venganza pendiente. Y siempre esa venganza, esa lección, entre comillas, que hay que darle al otro, es la precondición para después sentarse a negociar. Y en consecuencia, ¿cuándo se sientan a negociar? Nunca. Recuerden ustedes que un judío ultraortodoxo fue el que asesinó a Yitzhak Rabin, ¿no? Al presidente Rabin, por firmar este pacto para dejar Gaza. Y Yasser Arafat, que digamos fue el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, el fundador y el líder histórico, perdió mucha reputación
por algo que pensaban que era que era muy poco. O sea, habían conseguido muy poco, no habían logrado la liberación de la Franja de Gaza, el retiro de las fuerzas judías de la Cisjordania, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el West Bank, ¿no? De la Cisjordania. Entonces, Yitzhak Rabin dijo, mira, liberemos, o sea, nos vamos a retirar de Gaza, que tengan autonomía, y en base a eso, si es que nosotros vivimos en paz, entonces conversemos después sobre la Cisjordania. Pero lamentablemente, como dije, ganaron las elecciones la organización de Hamas con la promesa de destruir el Estado de Israel. Israel tomó estas precauciones, entre comillas, que fueron, bueno, no entre comillas, pero que fueron onerosas, terriblemente onerosas para el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Y ahora estamos donde estamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos que nosotros, antes de tomar partido por alguna de las partes, frente a las cuales podemos tener simpatías por distintas razones, porque tenemos una opinión de la historia, porque tenemos amigos o amigas que forman parte de una comunidad o de otra, porque hemos escuchado más los argumentos de una comunidad que la otra, pero el cardenal Pizzaballa, que tiene que lidiar con estas cosas de manera cotidiana por más de 10 años, dice, mira, nosotros tenemos que ser una fuente de reconciliación y tenemos que saber que por ahora lo único que podemos hacer es rezar, porque nadie quiere mediación de las partes, nadie quiere una tercera fuerza como mediación. Si la quisieran, no sabemos, no creo que elegirían a la Iglesia Católica, no creo que elegirían al Vaticano, pero de parte nuestra tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea. Y cuando un periodista le preguntó, ¿usted estaría dispuesto a darse de rehén a cambio de que suelten a los niños judíos que jamás tiene secuestrados? Dice, por supuesto que sí, dijo él. Por supuesto que sí. Y eso hizo, digamos, titulares por muchas partes del mundo, ¿no? Pero esa fue una parte menor de su conferencia. Él explicó, pero el mundo no me está esperando a mí, ¿no? Es decir, los que son los principales actores en este conflicto no están esperando, no confían en la Iglesia Católica, no esperan nada de la Iglesia Católica, ni siquiera de figuras, digamos, destacadas. Y cada uno espera que el Papa tome de alguna forma su propia posición. Y eso es lo que les explicaba al comienzo. El Vaticano tiene hijos de la Iglesia, la Santa Sede tiene hijos de la Iglesia en ambos lados. Entonces, sí puede tener un lenguaje claro sobre lo que significa terrorismo, lo que significa abuso, lo que significa opresión, se puede tener. Pero no le corresponde, haría mal en tomar partido directo por una de las partes, a costa del otro. Entonces las palabras tienen que ser cautelosas, tienen que ser medidas, y estas palabras son frustrantes para muchos, o que forman parte de estas comunidades, o que apoyan a alguna de estas comunidades. Y la realidad es que nosotros tenemos que mostrar la veracidad, la verdad de la enseñanza de Jesucristo. Y no solamente somos una religión más, que no solamente somos una religión débil como creen ellos, porque perdonamos, sino porque realmente la revelación de Jesucristo ha predicado la verdad del poder de la misericordia y de la reconciliación. Eso no va a ser fácil de lograr, pero por ahora podemos hacer lo que podemos, que es rezar incesantemente. Que tengas un buen día.